Acento Ainaga, literatura sonora. Vendrán días mejores. Relato de Vicente Moreno. Una mujer sola. Se despierta y mira la caja de las luciérnagas. Haiku de Suzuki Masajo. Esa mañana de sábado, el hombre se despertó con la luz que entraba por los huecos de la persiana. Su esposa respiraba profundamente junto a él y para no despertarla se colocó los auriculares de la radio. Algo adormilado todavía, escuchó al locutor comentar la reciente investidura por tercera vez consecutiva del presidente Rajoy. Apagó la radio. Un día magnífico, pensó. Iría a jugar al rugby sala con sus compañeros del taller de papiroflexia y por la tarde terminaría de corregir los exámenes de lógica difusa de segundo de primaria. Se levantó silbando la melodía de las valquirias que por alguna razón no se le iba de la cabeza en los últimos días y, en ese momento, su mujer se despertó hablando en japonés. Otra vez. Ya le había ocurrido con anterioridad, así que el hombre se despidió mentalmente de sus planes y se preparó para un día aciago. De alguna manera, el placentero sábado que había programado se había convertido en una imponente montaña que debía escalar, cargado con una mochila. En realidad, 2 mochilas. Ella entró en el baño parloteando una letanía incomprensible y él se fue a despertar a los niños. Les advirtió de lo que pasaba y ellos lo aceptaron con soñolienta resignación, seguida de algunas risas cuando la vieron aparecer envuelta en el albornoz del baño y con el pelo recogido en un moño en el que había atravesado un par de agujas de hacer punto. Remataba el conjunto un cojín del sofá colocado en la espalda sujeto con el cinturón. En su cara, blanqueada con harina, se dibujaban 2 cejas violáceas. La niña le hizo el saludo ritual, juntas las manos y con una ligera inclinación del cuerpo. El pequeño le ofreció su juguete preferido, sujetándolo con las 2 manos. Para ellos era casi una diversión. Pero la primera vez que sucedió, él se llevó un susto de muerte, hasta que el médico al que avisó le dijo que había oído de casos así en los que alguien que no tenía conocimientos previos de un idioma de repente lo hablaba con toda soltura, pero que no parecía grave y que seguramente se le pasaría en unas horas. Así fue, y desde entonces, cuando vuelve a ocurrir, lo soportan estoicamente. Después, mientras él peleaba con tazas, platos y cereales para preparar el desayuno, ella se puso a calentar agua para el té, ajena a la tertulia familiar de la mesa de la cocina, en la que planificaron las actividades del día y que él anotó en la agenda del móvil. Peques, colada, compra. Los niños se sentaron a ver la televisión mientras él hacía la colada. Como no sufría de la manía discriminatoria de los colores de su mujer, terminó pronto y pudo tender la ropa en la azotea antes de ir a llevar a los chicos a sus tareas. Cuando salían por la puerta, la esposa practicaba sus katas de karate acompañadas de exclamaciones tajantes como hachazos y tan sonoras que se oían incluso desde el ascensor. Consiguió dejar a tiempo al niño en el curso de tam-tam y luego llevó a la niña al taller de domador de fieras. Antes de bajar del coche, la pequeña comentó que se había olvidado el látigo. «Toma, apáñate con mi cinturón, pero no lo pierdas». Problema resuelto. Camino del supermercado, se metió en un atasco de tráfico producido por el paso de un rebaño de ovejas. El día de la transhumancia. Lo recordó tarde, cuando ya estaba en primera fila asistiendo a una procesión ovina. Un rato después pasó ante su parabrisas la última oveja, que le lanzó una mirada en la que detectó una especie de
¿Inteligencia? Sí, eso era. Notó como si sintonizara con el animal. En cuanto se despejó el tráfico, salió disparado hacia el supermercado. En menos de 2 horas llenó 2 carros con todo lo que pensó que podrían necesitar durante la semana. Ufano de su previsión, metió todo en el coche y volvió a recoger a sus hijos. El crío, desde que volvió al vehículo, se dedicó a palmear todo lo que le dejaban a su alcance las ataduras del asiento al que iba sujeto, siguiendo algún ritmo que se había instalado en su cabeza. ¡Pam! Reposabrazos. ¡Pam! Respaldo delantero. ¡Pam! Cabeza de su hermana, quien mostraba con orgullo a su padre un arañazo que le cubría medio brazo. «Fue solo un abrazo del tigre pequeño, papá». Al llegar a casa, notaron un fuerte olor a mar que llegaba de la cocina. La causa era el pescado que su mujer estaba cortando, con el frenesí de un pescadero en Nochebuena y armada con un cuchillo que parecía un machete. Dejaron que siguiera destripando peces y después de descargar las bolsas de la compra, se cambiaron de ropa y se fueron a comer al restaurante de la esquina. «Hoy probaremos la dieta etíope», prometió a los chicos. Pasaron bajo un gran cartel electoral, descolorido y a punto de despegarse, en el que el presidente miraba orgulloso al horizonte, junto a un lema que proclamaba «El gran timonel de Occidente». Una nube negra procedente de los polígonos industriales empezaba a cubrir el horizonte. El chaparrón que les cayó por sorpresa en el camino de vuelta les obligó a correr, empapados de una lluvia casi negra, por lo que tuvieron que secarse y cambiarse de ropa al llegar a casa. Luego, los niños se sentaron junto a su madre e intentaron imitar sobre folios blancos los complicados caracteres que ella dibujaba. El profesor pudo, al fin, dedicarse a corregir los exámenes pendientes. El trabajo le llevó más de lo que había calculado, porque en su cerebro se encendía de vez en cuando una señal de aviso que no lograba identificar, como una tarea en segundo plano que esperaba ser resuelta. El chispazo de un relámpago en la ventana perlada de gotas le ayudó a recordar. No había recogido la ropa tendida en la azotea. El ascensor estaba ocupado, así que otra vez a la carrera, esta vez escaleras arriba, los escalones de 2 en 2 y resoplando, cargado con la cesta de la ropa. En la azotea, las prendas se balanceaban en las cuerdas como murciélagos muertos goteando sangre oscura. Consiguió recoger la colada sin caerse, pese a algunos resbalones en el suelo húmedo, y se metió en el ascensor, que adquirió el aspecto desolado de una ducha de piscina en invierno. Entonces se le presentó un nuevo reto. ¿Qué hacer con la ropa mojada? Tras aplicar varias reglas lógicas, concluyó que el mejor sitio era la lavadora. Así que la volvió a llenar con la esperanza de que al día siguiente encontraría alguna solución. Para entonces, su mujer declamaba versos y gesticulaba con movimientos lentos de las manos y la cabeza ante sus hijos sentados en el suelo del salón como público cautivo. Son haikus, poemas cortos de 3 versos, le había explicado un profesor de su colegio al que había consultado una vez. Pese a no entenderlos, no dejaba de reconocer la armonía entre gestos y voz en la representación que se le ofrecía. Llegó la hora de la cena y se le presentaban varias opciones. Podía volver a llevar a sus hijos a algún sitio o intentar preparar algo sencillo. Dado el día que llevaba, descartó cualquier cosa que implicara el uso de cualquier fuente de calor y optó por elaborar algo acorde con su nivel culinario. Preparó un sándwich para cada uno y leche para beber. Solucionado. Se permitió un momento de descanso mientras los chicos terminaban de bañarse. Se derrumbó en el sofá del salón y encendió la televisión para seguir las noticias.
La mujer se había encerrado en el dormitorio, desde el que llegaban sonidos de apertura de cajones y armarios. El telediario mostraba imágenes de un achacoso presidente prometiendo días felices en el futuro. En ese momento llegó su hija y le dijo que su hermano necesitaba ayuda en el baño. Le costó encontrarlo en la nube de espuma que se había formado en la bañera. El niño mostraba orgulloso el bote vacío de champú. «Me he lavado la cabeza yo solo, papá». La montaña estaba resultando más difícil de escalar de lo que había pensado. Entre resoplidos, arregló el desastre acuático del baño y embutió al chico en el pijama. En cuanto cenaron, los facturó a la cama pese a las protestas infantiles. Por fin se veía en la cumbre. Había logrado acabar el día sin grandes catástrofes y esperaba que al día siguiente volviera la normalidad. Se dirigió al dormitorio, arrastrando los pies, y al pasar junto al espejo, se vio como un minero tras una dura jornada. En la habitación, a media luz, se encontraba su mujer, vestida con un kimono sugerente y oliendo a perfume. No hizo caso a la sensual invitación y la besó en la frente, y, sin desvestirse siquiera, se dejó caer en la cama. Una palabra flotaba en su cabeza como un pecio en el mar: sayonara.